Vamos a dedicar este vídeo a hablar de los vidrios del fanal de una torre de control, que son una parte con la que hay que tener especial cuidado. Son vídeos muy grandes, que queremos que tengan los menores reflejos interiores posibles y que distorsionen las imágenes que están entrando lo menos posible, con lo cual hay que cuidar mucho el efecto doble imagen. También queremos que limiten el deslumbramiento solar y reproduzcan bien los colores. Y si vamos a usar la torre de día y de noche, que transmitan bien la luz tanto para uso diurno como para uso nocturno, y esto puede entrar en conflicto con algunos de los tratamientos que tengamos que darles para pues, antirreflejos, por ejemplo, o el deslumbramiento. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y pues tres cosas que vamos a tener que hacer es, primero vamos a tener que inclinar para que no se escurran las gotas, para que las gotas no nos marquen el cristal y no nos molesten en la visibilidad. Luego, como hemos dicho que son vídeos muy grandes, pues tendrán que ser muy resistentes a golpes y al viento, porque son áreas muy grandes las que puede impactar algo o pueden tener mucha fuerza del viento que impacte sobre ellas. Y luego, como es un entorno ruidoso, un aeropuerto, es muy importante tener en cuenta el aislamiento sonoro para la inteligibilidad dentro del fanal, tanto entre los controladores como con las emisoras. Bien. Una consideración a tener en cuenta es que nuestro ojo no ve todos los colores igual. Estos son las distintas frecuencias, azules, son longitudes de onda. Aquí tenemos los azules, los rojos y los verdes, y vemos que el ojo ve mejor las longitudes de onda medianas sobre 560 nanómetros, que es el verde. Y luego también tenemos que los distintos colores del vidrio, esto está sacado de la norma francesa, reproducen los colores de forma distinta, ¿vale? O sea, si el vidrio es de color azul, RA es el índice de reproducción del color, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que el color que ellos llaman bronce o el color verde reproduce mucho mejor que el color azul, con lo cual los vidrios para las torres de control serán preferiblemente de color bronce, que nos da un índice de reproducción de color de 94, que es muy cercano a 100, que sería el óptimo. Bien, aquí tenéis del manual del vidrio de Ariño Douglas. Aquí tenemos, en función de distintos posiciones del vidrio, vertical, inclinada, horizontal, sometido a distintas tensiones, y a húmedo o no húmedo, cada tratamiento de vidrio qué resistencia nos va a dar, ¿vale? Pues tenemos el recocido, el templado, pues vamos a querer seguramente ir a vidrios templados en caso vertical, ¿vale? Y aquí en posición inclinada, que es donde los pondremos, pues probablemente pues igual podemos ir colado templado o templado también, vale. Es algo que vamos a tener, qué tratamiento va a recibir el vídeo que vamos a poner, lo debemos tener en cuenta. Bien, otra cosa que necesitamos tener en cuenta es el tema del aislamiento térmico, que dentro de la radiación incidente, aparte de la luz, vamos a tener una transmisión directa, una reflexión directa y una reemisión interior y exterior. Bien, todo esto nos interesa para el punto de vista de la luz, pero también para el punto de vista del aislamiento térmico. Bien, ¿qué vamos a tener que montar? Pues vamos a tener que montar vidrios de laminados, normalmente con varias hojas de vidrio, varias hojas de butiral y posiblemente también alguna cavidad de aire para conseguir, ¿veis? Aquí veis vidrio templado, laminado, otro vidrio y en medio un intercalado metálico con aquí hay 7 butilo, hay una lámina de butilo pegada y en medio hay una zona de aire, una cámara de aire con desecante para el aislamiento térmico. Aquí veis distintas configuraciones de vidrios. Esto es una lámina de 4 milímetros, estos son dos láminas de 4 milímetros con una cámara de aire de 12 milímetros en medio, dos láminas de 4 milímetros, una cámara de aire de 12 milímetros y con una lámina de baja emisividad. Esto es para aislamiento térmico. Fijaos que pasa de transferencia térmica de 5,8 a 2,9 y si le ponemos la lámina térmica a 1,1. Fijaos que un vidrio de 15 milímetros, que equivaldría más o menos a esto, térmicamente es casi como un vidrio de 4, o sea, baja de 5,8 a 5,5, con lo cual pues para aislamiento térmico tendremos que trabajar con cámaras de aire y láminas de baja emisividad. Luego, para el ruido, fijaos, este no pone aislamiento acústico, esto tiene 30 dBA, este sigue teniendo 30 dBA porque no tiene ninguna lámina acústica, y a partir de meterle láminas acústicas, que son estas rojas, de PVB, pues ya sube a 42, aquí tienen, esto es un 42, esto es PVB estándar y esto es PVB acústico,
pero ya con un PVB estándar, fijaos, con una línea, una lámina, pasamos, son un vídeo de 8, uno de 4 y PVB estándar, tenemos que ganamos 2 dB sobre un vidrio de 15, ¿vale? Si ponemos una acústica ya ganamos otros 5 dB. Y aquí pues tenéis combinaciones de 2 vidrios con una lámina acústica, una cámara de aire, una lámina térmica y otro vidrio. Y aquí estamos hablando de 1,7 en transferencia térmica frente a 5,8 de un vidrio normal y 41,43 dB de aislamiento. Con lo cual tendremos que tener en cuenta qué configuración de vidrios vamos a necesitar para cumplir los objetivos de transferencia térmica y de sonido que vamos a buscar. Bien, nos queda hablar de los pararrayos, que hablaremos en otro vídeo.